Era tibia, diluida, suave si se quiere. Eso trae como consecuencia corazones rebeldes, caracteres que no son conforme a Cristo y corazones endurecidos. Pero cuando la palabra se predica pura, cuando se predica la sana doctrina, trae consigo corazones quebrantados, corazones sensibles a la palabra del Señor y corazones obedientes. ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Palabra suave o palabra real? ¿Está seguro? ¿Está segura? Amén. Amén. Así va a ser entonces. Amén. El día de hoy vamos a hablar de algo muy hermoso y por supuesto hemos estado viviendo un tiempo de ayuno congregacional donde sé que ha sido precioso para ustedes, sé que no ha sido fácil. ¿A cuánto se le ha hecho difícil? ¿A cuánto se le ha hecho complicado? Como decía el pastor el otro día, parece que nunca nos hubieran invitado a tantas cosas, ¿cierto? Pero más que lo que nosotros entraba a nuestra boca, más de lo que nos alimentábamos, tenía que ver con un tiempo fuerte de oración, de búsqueda, de realmente buscar del rostro del Señor. Y quiero felicitarles a los que han podido llegar, a los que se fueron sumando también. Quiero decirles que están un pasito más arriba en términos espirituales, en términos de madurez, que estamos un poquito más maduros, que estamos un poquito más fortalecidos y que Dios ha sido siempre bueno. Amén. Les felicito porque vi por ahí algunas reflexiones, algunos devocionales que cada uno fue preparando y se nota que hubo un tiempo de búsqueda, hermanos. Se nota que algo distinto estuvo haciendo el Señor. Ya recibimos respuesta respecto al lugar, que era una de las cosas que nos tenía bastante inquietos. ¿Se acuerda lo que dijo el pastor la semana pasada? Y recibimos respuestas personales también. Estoy seguro que cada uno de ustedes fue recibiendo una respuesta de parte del Señor, una confirmación, una sanidad y una revelación mayor. ¿Es así? Amén. Palabras que nos han edificado, que nos han fortalecido. Y momentos de búsqueda y madurez espiritual que no habíamos experimentado antes. Por lo menos hay algunas personas que no les había visto ese nivel de búsqueda tan intenso, tan íntimo. Así que les felicito. Felicito también y agradezco a todas las personas que siempre sirven ahí tras bambalinas, a los que permiten tener este lugar limpiecito el día de hoy, olorosito, a los que trabajan. Me agrada mucho ver que hay varones también representando en el Ministerio de Conexión. Ahí Juanito lo hizo excelente, súper bien. Y por supuesto las mujeres que son más del 60 o 70% de esta congregación, diría yo, que siempre tienen esa fuerza, esa potencia y esa mano femenina que nos ha permitido también ir avanzando. Bendigo todas las vidas de todos los que han servido, el Ministerio Musical que se reunió también ayer a ensayar, que no es fácil venir, pero están también aquí dispuestos. Y bendigo la vida de Israel también, que va a estar ministrando mientras estamos aquí. Así que levantamos un aplauso por todos los que sirven. Adoramos, sí Señor, bendecimos la vida del Señor por ellos, amén. Y quiero que usted sepa que estos momentos hermosos no están exentos de dificultades. ¿A quién se le hizo difícil? ¿Quién tuvo problemas que no había tenido antes? ¿Quién discutió tal vez de una manera que no había discutido antes? Hermano, llegando el día de hoy a la iglesia, dije una estupidez que ni siquiera pensé. Llegué y lo primero que dije fue una tontera. Así que mi corazón y el Espíritu Santo no me permitió estar tranquilo con eso. Me acerqué, por supuesto, a la persona que había hecho el comentario y, por supuesto, pedí disculpas, perdón. Eso es lo que nos hace cristianos, eso es lo que nos hace tener un carácter como el de Cristo, ¿no? Así que no estamos exentos de equivocarnos. Sé que es un tiempo de búsqueda espiritual, pero no estamos exentos de la prueba, la tentación, no estamos exentos de que nos pasen cosas, dificultades, porque dice que en el libro de Juan, nos dice el Señor, y si usted lo puede leer ahí con nosotros, dice que en el mundo tendremos aflicción, tendremos pruebas, ¿cierto? Pero dice, anímense, pero confiad, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Entonces quiero decirle a usted que independiente de que cuando uno está buscando algo distinto del Señor, igual pueden venir cosas que no son agradables. Pero el Señor de la prueba, el Señor que está con nosotros ahí en ese momento, también va a ser el Señor de la solución. ¿Amén? ¿Estamos acá? Y el sermón del día de hoy tiene un nombre particular, porque a cuántos de nosotros nos pasan las cosas una
y otra vez. Y así se llama el sermón de hoy. Otra vez volvió a pasar. Y generalmente cuando utilizamos este término, tiene una connotación no tan positiva, ¿cierto? Otra vez lo olvidé. Otra vez se acabó el gas justo cuando me iba a bañar, ¿o no? Otra vez se acabó el dinero y estamos a 15 todavía. Faltan 15 días más. Otra vez se acabó el tiempo. Otra vez se comieron la comida que había dejado en el refri. Otra vez se me pinchó el neumático cuando iba saliendo. Otra vez se me pasó la micro. Otra vez me saqué una mala nota. ¿No? ¿Cierto? Otra vez me sacaron un parte. ¿Alguien de ustedes bendecido en estos días con un parte, no? Y son frases que nos pesan muchas veces porque otra vez y otra vez nos vuelven a pasar. Otra vez me enojé. Otra vez dudé. Y otra vez volví a fallar. Pero la Biblia nos revela, y quiero que tengan muy claro esto, que esos otra vez que nos vuelven a pasar no son un registro de nuestras fallas. Dios no tiene una hoja de vida. ¿Se acuerda cuando usted estaba en el colegio y tenía la hoja de anotaciones? ¿Cuántos de ustedes lograron más de una hojita de anotaciones? ¿Nadie más? Pasaban a la segunda hoja de las anotaciones. Positiva, ¿cierto? Positiva siempre. Mi mamá siempre cuando iba a mis reuniones decía, su hijo es muy inteligente, pero es desordenado. Pero no es que Dios lleve este libro de anotaciones negativas de su vida, sino que la Biblia es un registro de la paciencia que tiene Dios con nosotros. Es un registro de la fidelidad que tiene Dios con nosotros. Y es un registro del amor que tiene Dios con nosotros. ¿Estamos acá? Y vamos a ver el ejemplo de una persona que siempre pasaba lo mismo. Siempre vivía los otra vez pasó. Una persona que a mí me agrada mucho. Un discípulo que refleja mucho mi carácter a veces. Y tal vez el de uno más. Un discípulo valiente. Un discípulo impulsivo. ¿Cuántos impulsivos acá? Un discípulo apasionado. ¿Cuántos apasionados acá? Pero a la vez inestable. Pero a la vez también fiel. Pero a la vez también temeroso. Y vamos a hablar en esta mañana de Pedro. ¿Usted conoce a Pedro, no? ¿Cuántos Pedro hay en este lugar? ¿Cuántas rocas? ¿Cuántas cabezas de piedra tenemos en este lugar? Un hombre que sin duda fue un testigo y un protagonista. Estuvo ahí donde las papas queman. No solamente lo vio, sino que lo vivió en primera persona. Momentos poderosos junto a Jesús. Pero también protagonista de unos momentos muy, muy complejos. ¿A cuántos de nosotros nuestra boca nos ha puesto en problemas? Se lo acabo de decir. Pero conoció facetas de Jesús que probablemente otros nunca conocieron. Y tú vas a conocer facetas de Jesús que probablemente otros no van a conocer. Porque Dios tiene un plan perfecto e individual contigo. ¿Estamos acá? Y hoy he venido de parte de Dios a decirte que hay 3 momentos que van a pasar en tu vida de ahora en adelante. En este momento estamos pellizcando ángeles, Señor, orando, alabando, en la santidad máxima algunos. Pero después de este tiempo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a pasar? Y vienen por lo menos 3 momentos, diga conmigo, 3 momentos. Y esto es una profecía, pero con los ojos abiertos. Esto no es una condenación, sino que es parte de la vida, parte de la naturaleza inherente del ser humano. ¿Estamos acá? Otra vez, ¿cómo se llama el sermón? Otra vez, y vamos a ver 3 declaraciones que marcaron la vida de Pedro y que también van a marcar tu vida en esta mañana. ¿Amén? Le pido entonces que me acompañe porque la primera de estas declaraciones, porque el primero otra vez que nosotros vamos a ver es, otra vez lo intenté, pero fallé. ¿Cuántos han intentado algo muchas veces y siguen fallando? Levante su mano conmigo. Lo intenté, lo volví a intentar. Quería algo distinto, quería algo diferente, pero ¿qué pasó otra vez? Fallé. Y lo que se viene en este tiempo en adelante es personas que se van a atrever a cosas que nadie más se ha atrevido. Y quiero decirte de parte de Dios que es posible que falles. Es probable que falles. Pero eso es lo que pasa con aquellos que están llamados y destinados a grandes cosas. ¿Estamos acá? Pedro, el discípulo que constantemente intentaba cosas grandes. El apasionado que iba, que antes de pensar las cosas iba y actuaba, que antes de pensar las cosas iba y las decía.
intentaba cosas grandes, pero también constantemente tropezaba. ¿Estamos acá? Y vamos a ver cuáles son las cosas que hizo Pedro que nadie más hizo. Lo primero es que, ¿sabían ustedes que Pedro fue el único ser humano del mundo y de la historia que fue capaz de caminar sobre las aguas, al igual que Jesús? ¿Estamos acá? Acompáñenme entonces al libro de Mateo 14. Y usted lo va a leer conmigo, no me crea a mí, créale a la Biblia. Dice entonces Pedro, lo llamó, estamos ahí en la barca, ¿cierto? Y le dice, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando ¿sobre qué? Sobre el agua. Jesús le dijo, sí, ven. Entonces Pedro se bajó al costado de la barca y caminó hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y vio también las olas, ¿qué es lo que pasó con él? Se aterrorizó y empezó a hundirse. ¿Cuántos han sentido muchas veces que se atreven a algo distinto con el Señor? Pero empiezan a venir circunstancias y las cosas no empiezan a pasar como nosotros esperábamos que pasaban. Y las expectativas que nosotros teníamos no se empiezan a cumplir. Y empezamos a mirar a los lados y vemos que viene el viento y vemos que se acerca la tempestad y vemos que se menea la barca. ¿Y qué es lo que empieza a pasar con nosotros? Empezamos a hundirnos. Personas que lo han intentado, cosas que nunca más nadie ha intentado, están llamados a fallar también. Es posible, está dentro de las posibilidades. ¿Y qué es lo que nos dice entonces más adelante? Dice que Pedro comenzó a gritar y le decía, sálvame, Señor. Y es exactamente lo que usted y yo tenemos que hacer en esos momentos de duda, en esos momentos de dificultad. ¿Cuántos de ustedes han dudado alguna vez del Señor? Levanta tu mano conmigo. ¿Sabe cuál es el peor error cuando tú dudas del Señor? Es arrancarte de Él. Y lo primero que vas a tener es que va a venir Satanás y te va a venir a susurrar al oído, le fallaste. Dudaste del Señor. Aléjate, tú no eres digno, tú no eres digna. Esto no es para ti, lo intentaste, pero fallaste otra vez. Pero yo vengo a decirte de parte del Señor que la historia no se termina. Y mira a la persona que tienes a tu lado y dile, la historia no se termina cuando te hundes. Algo más pasó. Dice que de inmediato, ¿cuánto dice? De inmediato, discúlpeme que le esté gritando en esta mañana, pero siento un fuego en esta mañana que no me lo puedo contener. Dice que de inmediato, no esperó. Jesús no vio que él estaba sufriendo y volteó su cara y dijo, no me importa. No, dice que de inmediato, dice que ahora mismo, que una vez que estuvo en problemas, de inmediato concurrió a él. ¿Y sabe qué? Lo primero que hizo Jesús es que extendió su mano y lo tomó y lo agarró. Extendió su mano y le dio protección. Y cuando se iba huyendo, y en este momento, en este caso no es solamente extender su mano, sino que extiende su mano hacia abajo. Lo distinto que hacen muchas personas cuando te ven en el suelo. Hay muchos que cuando te ven en el suelo te ven para patearte, te ven para burlarse de ti. Que pasan por al lado tuyo y te dicen, che, ¿y eso que le sirves a Dios? Mira cómo te están tratando. Pero Jesús es distinto con nosotros. Jesús nos toma, nos levanta, extiende su mano hacia nosotros porque ve que te estás ahogando. ¿Estamos acá? Pero dice también algo más, no se quedó ahí. Está bien, lo salva, pero lo reprende, pero lo reta. Y le dice, tienes tan poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Y sabe, hay algo que ha pasado con nosotros como generación en las iglesias. Y es que hemos hecho un retrato, una imagen de Dios que es una imagen de Disney de Dios. La imagen de solo el Padre que nos toma, que nos salva, porque eso es lo que hizo Jesús, ¿cierto? Lo rescató, le extendió su mano. Y lo único que queremos del Señor es que Él nos diga y nos apapache y nos diga, mi bebecito, venga para acá. ¿O no? Esa es la imagen que tenemos muchas veces de Dios. Pero no nos gusta un Dios que nos habla como son las cosas. Es lo que les decía al principio. Palabra blanda crea corazones duros. Y dice entonces que Pedro, que el que se atrevió, que el que intentó falló. Y recibe primero la ayuda del Señor, pero también recibe el reto del Señor. ¿A cuántos de ustedes les gustaría recibir un reto de Dios?
No, ¿cierto? Nos gustan los apapachos, nos gustan las caricitas. Pero una palabra de Dios a veces va tan directo a nuestro corazón que rompe todas las estructuras. Y más que un ñuñuco, más que un apapacho, a veces necesitamos eso en nuestra vida. Un reto del Señor. Que nos diga, ¿por qué dudaste de mí? Cabezón, cabezona. ¿Tan poca fe tienes? Y Pedro, entonces, el único humano de la historia en caminar sobre las aguas, lo intentó, pero también falló. El único que se atrevió a mojarse los pies. Fue el único con la fe para atreverse. Porque los demás se veían todos compuestitos, todos perfectitos, ¿cierto? ¿Y cuántos de ustedes saben que la escoba nueva siempre se ve perfecta? Porque todavía no la usan, no la barren, ¿cierto? Y mucho ojo con querer ser escobas perfectas dentro de la iglesia, hermanos. Nunca ha fallado. Tal vez nunca ha fallado porque nunca has intentado algo que nadie más se atrevió a hacer. Tan compuestitos nos vemos muchas veces, tan perfectitos. Pero yo prefiero atreverme y fallar con el Señor que seguir viéndome y viviendo la misma realidad. ¿Estamos acá? Pedro otra vez vuelve a fallar. ¿Y sabe cuándo falla Pedro y empieza a dudar? Cuando quita su mirada del Señor. Dice la palabra que empezó y volteó, empezó a ver los vientos y empezó a ver la tempestad. Y quitó el contacto que era el que tenía que tener, el foco donde tenía que estar. Entonces, cuando estás hundiéndote, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vuelve a poner tu mirada en el Señor. Dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que tiene los derechos de autor, es el que la creó. Y en Él fue consumada la fe. ¿Estamos acá? Muchos al principio comenzamos bien y oran con fuego y se ven bonitos y ayunamos con entusiasmo y servimos con pasión, pero otra vez empezamos a hundirnos cuando empezamos a poner la vista en la tormenta que está en los lados. Yo sé que el Señor te está hablando en esta mañana. ¿Estás acá? Quiero decirte de parte del Señor que las tormentas siempre van a estar. A tu lado siempre van a haber cosas que van a haber problemas. A tu lado siempre van a haber circunstancias. Pero dice una antigua canción que el victorioso vive en mí y que las circunstancias no me mueven a mí. ¿Sabe por qué? Porque el victorioso vive en mí. Siempre va a haber una tormenta en tu vida, pero no apartes tu mirada de Cristo, porque su mano está siempre para salvarte. Disculpe, si alguien me ayuda con agüita, por favor. Y la historia no terminó ahí, entonces Pedro fue capaz de caminar sobre las aguas. La pasó mal, lo intentó, falló, pero ahí estaba Dios de nuevo para volverlo a levantar. ¿Estamos acá? Pedro también el que recibe una revelación hermosa, pero tiene una dura reprensión. Dice el libro de Mateo, estaba Pedro y dice que cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, gracias hermano, muchas gracias. Le preguntó entonces a sus discípulos, muchas gracias, y le dice, ¿quién de la gente, qué dice la gente, que es el Hijo del Hombre? ¿Quién soy yo según ustedes? ¿Quién soy yo según lo que dice la gente? ¿Estamos acá? Dice el 14, bueno, contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que eres Jeremías u otro profeta. Entonces va directamente Jesús y pregunta, y ya no los demás, ya no el gentío, ya no la multitud, ustedes chicos, ustedes, ¿quién creen o quién dicen que soy yo? Y adivinen quién fue el primero en responder. El primero que habla sin pensar. Dice entonces que Simón, que es Pedro, ¿cierto? Contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa es una tremenda revelación. Es una revelación que nadie hasta el momento había tenido. Disculpen. Y Jesús responde a esto y le dice, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano y ahora te digo que tú eres
Pedro, que significa, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Deme un segundito, por favor. Y hasta ahí, hasta esa parte de la historia, todo maravilloso. Es el día que le cambian el nombre a Pedro definitivamente. Es el día que recibe una revelación hermosa. Es el día que es felicitado frente a todos y es esta autoridad que Jesús le entrega a Pedro. Es un momento de honra frente a todos los demás. Hasta ahí, todo bonito. Pedro intenta algo distinto, Pedro intenta algo diferente, pero adivine qué. Volvió a fallar. Hasta ahí todo hermoso. Y Pedro debe haber estado con el pecho inflado diciendo, al fin lo logré, al fin lo entendí, al fin supe de qué se trataba esto de Jesús. Pero dice que Jesús comienza también en ese mismo capítulo a hablar de su muerte y cómo él iba a morir. Entonces empieza a relatarle a sus discípulos y le dice, esto es lo que va a pasar. Cuando Pedro escucha esto, hay un temor y desde su amor, desde el amor que él tenía por Jesús, Pedro no quería de ninguna manera que se muriera y se fuera. Y Pedro en su visión humana, Pedro en su carne, Pedro en su amor por Jesús, pero sin entender esta revelación mayor, sin entender esta revelación completa, ¿qué es lo que hace? Vuelve a fallar. Y se le escapa el Simón que lleva adentro. ¿Cuántos de nosotros se nos ha escapado un poquito ese viejo hombre? Se lo dije en la mañana, yo ni siquiera pensé lo que dije. Probablemente en mi casa en esta semana más de alguna vez tengo que haber dicho alguna estupidez sin pensarlo. Se nos escapa el Simón de repente. Ninguno de nosotros es perfecto, hermano. En esta semana que uno debería decir, pucha, estamos buscando más del Señor, pucha, estamos más consagrados. No debería aparecer ese viejo hombre, pero de a poquito parece que a veces como que se asoma así y más de una vez nos pasa la cuenta, ¿sí o no? ¿O soy el único pecador acá? Entonces a Pedro se le escapa el Simón que lleva adentro. Y dice en el versículo 22, y esto lo lee conmigo, usted dice, entonces Pedro tomó a Jesús, lo llevó aparte para reprenderlo. Dice, mira al Barzúo, retando a Jesús por decir semejantes cosas. Y le decía, Dios nos libre, Señor. Dijo, eso jamás te sucederá a ti. Y Jesús lo reprende nuevamente fuertemente. El Pedro que se atreve a lo distinto. El Pedro que da pasos de fe gigante. El Pedro que es reconocido como la roca sobre la cual iba a ser construida la iglesia. Jesús lo llama a un lado y lo reprende y lo reta fuertemente. Dice entonces el 23 que Jesús se dirigió a Pedro y le dice, aléjate de mí, apártate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ven las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Y yo no sé usted, pero ¿usted ha recibido alguna vez un reto de alguien que usted ame mucho? ¿De alguien que usted admire mucho? ¿Lo han retado, bien retado alguna vez, hermano, no? ¿O le falta un reto de repente? ¿Le ha pasado o no? Que alguien que usted ame mucho, admire mucho, vaya y le pare los carros y le diga las cosas como son. ¿No? ¿No le ha pasado? Parece que no está faltando. Pero esos son los retos que más duelen. Esos son los que más duelen. Primero porque tienen razón. Y segundo porque son personas que nosotros amamos tanto y estimamos tanto que nos sentimos heridos en nuestro interior. ¿Estamos acá? Y recordemos primero lo que dice Pedro. Él dice, tú eres el Cristo. Una revelación que viene solamente del cielo. Y segundo después, hermanos, no es que haya pasado el otro día. Segundo después sale con esta tontera. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Sale de aquí, apártate de aquí. Porque representas una trampa peligrosa. De la gloria a la confusión. De una revelación del Espíritu a la carne. En un santiamén. Otra vez lo intentó. Otra vez falló. Estamos acá, iglesia. Y así nos pasa a nosotros muchas veces. En un momento pellizcando ángeles, teniendo revelaciones muy profundas y al instante siguiente salimos con algo sumamente básico. Que yo me imagino a Dios diciendo, este todavía no entiende nada.
Todavía le falta, todavía nos falta. Un Pedro que promete fidelidad, pero que no puede cumplir. ¿Se acuerda usted? En Mateo 26 dice Pedro, aunque todos te abandonen, aunque todos estos chuscos te abandonen, yo nunca, diga conmigo, yo jamás te abandonaría. Pedro otra vez lo intenta, pero vuelve a fallar. Un gran corazón, ¿cuántos tienen un gran corazón en este lugar? Pero poca madurez. Y usted, estoy seguro que también le ha prometido cosas a Dios. No, Señor, nunca más con ese. O nunca más con esa. Nunca más vuelvo a caer. Y estamos como la canción de ¿quién es? Volví a tropezar con la misma piedra. ¿De quién es esa canción? ¿De quién? Del hermano Julio Iglesias. Yo sé que usted le ha prometido cosas al Señor también que no ha podido cumplir. Porque usted es lo que intenta cosas distintas. Pero a veces volvemos a intentar y otra vez fallamos. Y sabe, hay un montón, una lista completa. Me gusta la Biblia por eso, porque muestra las cosas tal como son. No es Pedro el único que se equivoca. ¿Usted se acuerda de Abraham? El padre de la fe. El que tenía que mentir diciendo que Sara era su hermana para que no lo mataran. Tenía miedo. Moisés, ¿se acuerda o no? ¿Se acuerda del gran Moisés, el libertador de Egipto? ¿Estamos acá? ¿Sabía usted que Moisés mató a un egipcio? ¿Y sabía usted que Moisés no logró entrar a la tierra prometida? Porque en vez de obedecer a Dios y tocar la roca para que brotara, ¿qué es lo que hizo? ¡Pah! Ojo con reaccionar impulsivamente. No vaya a ser que nos estemos quedando fuera de la tierra prometida por eso. Una vida completa sirviendo al Señor en el último instante. Bueno, pero Moisés igual fue salvo. Y dice la Biblia más adelante que él también estuvo después ahí en la transfiguración. Pero ese es harina de otro costal y otro cuento que otra vez veremos en otra oportunidad. Si no, pregúntale al pastor, nomás él le va a explicar. Ok, David, ¿se acuerda de David? El gran David, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Se acuerda o no? Un violador, un asesino, un adúltero. ¿O no? Betsabé, su mejor amigo, uno de sus mejores amigos, Urías, una vez que quedó embarazada después del pecado, lo mandó a matar. Ese es el gran David. Sansón, ¿o no se acuerdan de Sansón? Del fortachón Sansón. Ojo con las Dalilas, que grandes llamados a veces se ven cortados por pequeños detalles. Jonás, ¿se acuerdan o no? Jonás, ve a Nínive que queda para allá. Ok. Todos estos que han intentado alguna vez y se han fallado, pero ¿sabes cuál es la verdad en este punto? Es que los que se atreven a mucho, los que se atreven a cosas distintas para Dios, pueden fallar más veces. ¿Te quieres atrever a algo diferente? Es posible que falles. Lo intenté una vez más y otra vez volví a fallar. ¿Sabe por qué? Porque lo intentan más veces. Y este no es un llamado a fallar, este no es un llamado a pecar, pero es un llamado a volverlo a intentar. Algunos de ustedes están en esta mañana con olor a sueños muertos. En un punto tuvieron expectativas con el Señor, en un punto soñaron con el Señor, pero algunos de ustedes están en el cementerio de los sueños rotos. Y en esta mañana el Señor te viene a decir, vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo. Vuelve una vez más, porque Él es el único capaz de que en el valle de los huesos secos puedan reverdecer y tomar vida. ¿Estamos acá? Vamos ahora con el segundo punto. ¿Se dio cuenta que esta mañana le dije que no iba a ser breve? Lo lamento. Vamos a intentar hacerlo. Otra vez caí. Diga conmigo, ¡ay! Cómo duele las caídas, ¿no? Lo importante es que la caída nos enseñe. ¿Cuántos se cayeron alguna vez en bicicleta? ¿A cuántos de ustedes el papá o la mamá le dijo, oye, ten cuidado que te vas a caer? Y se cayeron. ¿Le pasó alguna vez o no? Ponte casco, protégete, cuídate. Te vas a caer.
Y después, ¡ay! ¡Ay, ay, ay! Estamos ahora en el punto más doloroso. Diga conmigo, más doloroso. Pero tal como predicaba el pastor hace unas semanas, más necesario también. Porque acuérdate, el dolor es para que duela, ¿o no? El dolor es un gran maestro que nos quebranta y permite que Dios comience a reconstruir desde ahí. Y vamos a ver el momento, creo yo, más doloroso que vive Pedro en su vida. Acompáñame al libro de Lucas, porque aquí Pedro cae una vez más. Dice el libro de Lucas, en el versículo 54, dice: entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo siguió de lejos. Y dice que los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor. Y Pedro entonces se sumó a este grupo. Y dice que una sirvienta vio la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. ¿A quién estaba mirando? A Pedro, ¿cierto? Por fin dijo: este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Y en ese instante dice, pero Pedro lo negó. Dice: mujer, ni siquiera lo conozco. ¿Se acuerdan que este era el que había dicho: todos los otros te pueden fallar, todos los otros te pueden abandonar, pero yo nunca? ¿Se acuerdan o no? Ay, 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 ten misericordia, Señor. Y después de un rato alguien más lo vio y le dijo: seguramente que tú eres uno de ellos. ¿Y qué es lo que dijo Pedro? No, hombre, no lo soy. Contestó y dice que alrededor de una hora más tarde, otra persona más insistió y le dijo: seguro, este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. E inmediatamente mientras hablaba, el gallo cantó. Esta es la caída que marca su alma. Esta es la caída que marca el alma de Pedro. Este no fue un tropiezo, esto fue una traición. Esto fue una traición. ¿Y negó a Jesús cuántas veces? Negó su fe, negó su identidad y negó a su maestro, negó a su Salvador. Y 3 veces es un número importante en el mundo hebreo. En la cultura judía 3 veces está asociado a plenitud. Es algo que es completo. Es algo que es llevado en su máximo sentido. ¿Sabe por qué? Porque la Trinidad es sinónimo del todo. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. El número 3 veces es importante en la cultura hebrea. Es confirmación. Es una verdad o una acción que queda establecida, que queda validada, que no hay duda posible. Se establece también algo legal en lo espiritual. 3 veces es como decir: esto queda totalmente seguro. No es que la primera fue por equivocación, no, ay, sí, me equivoqué. Sino que 3 veces es el cumplimiento completo. No es una superstición, es un lenguaje que es un símbolo bíblico, que con mucho gusto, me imagino, pastor, alguna vez pueden ver la numerología dentro de la Biblia. Y hay ejemplos que muestran este patrón, que dicen que 3 veces es algo importante. En Deuteronomio dice que se habla de 2 o 3 testigos. O sea que esa es una confirmación donde no queda duda. En Isaías dice que ve a los serafines diciendo 3 veces: santo, santo y santo. Jonás está ¿cuántos días dentro del pez? Ese es un periodo que significa que algo es completo, es un cumplimiento total. Es el cumplimiento total del juicio, porque después del tercer día algo pasa. Jesús resucita al tercer día. Es un símbolo del cumplimiento perfecto del plan de Dios. Pablo ora 3 veces para que el aguijón se vaya, y hay 3 señales que pide Gedeón para confirmar su llamado. Pedro niega 3 veces a Jesús, lo que significa que lo niega completamente. Y este texto muestra que Pedro llegó al fondo de su temor. Tocó fondo. ¿Ha tocado usted fondo alguna vez? Donde no se puede ir más abajo. ¿Ha llegado eso donde está casi ahí mirando al infierno a la cara? Que no se puede ir más abajo, está en el suelo, está derrotado. Y ese es el punto donde Dios te toma para volverte a hacer. Eso es lo que establece el fracaso completo de nuestra manera. De que hicimos las cosas a nuestra manera, pero llegamos al suelo, llegamos al piso, no podemos ir más abajo. ¿Estamos acá? La triple negación deja en claro que Pedro no fue fiel.
que usted y yo muchas veces hemos negado a Dios también. Tal vez no directamente diciendo, yo no creo en Dios, pero nuestras acciones muchas veces han negado a Dios también. ¿Estamos acá? Pedro no lo falló de a poco, Pedro lo falló completamente. Pedro no cayó a medias, Pedro cayó completamente. Pero algo pasa cuando canta el gallo. Dice que Pedro se encontró con una mirada distinta. Pedro mira a Jesús y esperaba ver en esa mirada odio, rencor. Esperaba ver en esa mirada juicio. Y con toda razón habría tenido. Porque el mismo que le había dicho que nunca le iba a fallar, ahora lo estaba negando en su propia cara. Pero algo pasa. Pedro ve en esos ojos, ojos de verdad, pero también de amor. Y ve también ojos de amor que no depende de las circunstancias. Y dice la palabra que Pedro corrió a llorar amargamente. Porque cuando esperaba que él en su caída recibiera el juicio, recibiera el odio y recibiera lo negativo, él recibe la mirada de amor de Dios. Lo que sintió Pedro lo sienten muchas veces usted y yo. Cuando le fallamos al Señor y pensamos muchas veces, ¿sabes qué? Yo no sirvo para esto. Lo intenté, pero volví a caer. Volví a fallarle al Señor. Lo arruiné todo. No soy digno, ya no vuelvo a intentarlo porque de verdad no soy para esto, fallé otra vez. Y así se siente un cristiano cuando cae. Porque el enemigo susurra, ¿y para qué vas a seguir? ¿Para qué vas a intentar otra vez y vas a volver a caer? Y sabe, cuando veníamos volviendo de Argentina, veníamos conversando con el pastor y surgió algo hermoso. Y quiero compartirlo con ustedes en esta mañana. Pedro estaba herido en su corazón, en la herida más grande que podía tener. Pedro había fallado, sus sueños estaban rotos, sus expectativas estaban rotas, su vida completa estaba herida. Y cuando usted se sienta así, cuando usted sienta una herida tan grande que nada la puede sanar, cuando sienta un dolor y un sufrimiento tan grande en esa herida, apéguese a Cristo. Acérquese, apéguese, no se aparte. Desespérese por la presencia del Señor, acérquese de una manera desesperada. Literalmente apéguese a Él y no se suelte, de manera que cuando esa herida empiece a cicatrizar, usted empieza a cicatrizar con Cristo y se empiece a unir de una manera que nunca más se vuelva a separar. ¿Estamos acá, iglesia? En el peor de sus momentos, no salga corriendo, no se aleje de Dios. Apéguese a Él, aférrese a Él, como dijo David. Señor, quítame cualquier cosa, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. En el peor momento, aférrese a Él. Usted y Dios, uno solo. Porque aquellos locos que han cicatrizado con Dios, aquellos que han caído más fuerte, aquellos que han fallado más feo, somos aquellos los que nunca más queremos soltarnos de Dios. Los locos que más quieren, los locos que más se atreven, porque sabemos de dónde Dios nos sacó, hacia dónde íbamos y de dónde Dios nos rescató. ¿Estamos acá? Y sabe, dice que no solamente fue Pedro quien lo negó, lo traicionó, hubo uno más. Estaba Judas. ¿Se acuerda de Judas? Ambos fallaron. Ambos lo traicionaron. Ambos sintieron la culpa. Pero solo uno de ellos realmente se arrepintió y fue restaurado. No fue la diferencia el tamaño del pecado, porque los dos pecaron. Sino la diferencia, y esto es para ti, iglesia, en esta mañana, es que en el momento más complejo de tu caída, ¿a quién vas a escuchar? Judas se quedó con la voz de Satanás, que lo llevó a la condenación, que lo llevó al infierno, que lo llevó a alejarse. Los dos pecaron, pero uno se apartó de Dios y otro se aferró, otro cicatrizó con Dios. La diferencia entonces es la voz a quien escucharon. Judas escuchó la culpa y corrió lejos de Jesús, mientras Pedro escuchó el amor, vio la mirada, los ojos de amor y se mantuvo donde Jesús podía encontrarlo. ¿Estamos acá? Dice el versículo 61, en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro.
Judas se desconectó del maestro, pero Pedro se desconectó de sí mismo, pero nunca del maestro. Algo había en la mirada de Jesús, algo había en la mirada del maestro que no le permitía desconectarse de eso. Y la mirada de Jesús no destruyó a Pedro, sino que lo quebrantó, lo quebró para volverlo a restaurar. ¿Estamos acá? Porque Pedro, como les decía, esperaba una mirada de desprecio, pero lo que obtuvo fue una mirada de amor y misericordia. Y con esto vamos a estar terminando. Un último otra vez. Y es que no importa cuántas veces falles, no importa cuántas veces te caigas, si tú permaneces en el Señor, Él te va a levantar una y otra vez. ¿Estamos acá? Esta es la victoria del mensaje, esta es la parte más importante. No te duermas en este momento. Dice el libro de Proverbios que 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Amén. Y no está hablando de pecadores, está hablando de justos. ¿Cuántos justos hay en este momento? ¿Cuántos justos hay acá? Levanta tu mano. Vas a caer, pero el Señor te va a volver a levantar. El justo cae, pero levanta. Amén. Y saben, me encanta esta parte, me encanta esto que es hermoso, porque Jesús busca a Pedro para restaurarlo. Después de este fracaso que tuvo Pedro, Pedro volvió a su antigua vida, Pedro volvió a ser pescador. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Intentamos algo con el Señor y decimos, ya fue, cabro, ya era. Esto no resultó. Fue muy bonito mientras duró, pero vuelvo a mi vida antigua. Y Pedro exactamente hizo eso, volvió a ser un pescador. Volvió a su vida anterior, volvió a su oficio. Volvió a lo que había sido antes de que fuera llamado. Y lea conmigo, por favor, este hermoso texto. Y discúlpeme que lo haya hecho leer mucho el día de hoy, pero era necesario. Dice el libro de Juan 21:9, léalo conmigo. Dice que cuando llegaron, encontraron el desayuno. Oh, qué rico. Ay, Señor. Encontraron el desayuno preparado para ellos. ¿Qué es lo que había? Un rico pescadito asado y un rico pan. Y dice el 10, traigan algunos de los algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hacia la orilla. ¿Y había cuántos? 153 pescados grandes. Y aún así no se había roto la red. O sea, no es que tomaron un desayuno, se dieron un festín, hermano. Y Jesús les dice, ahora acérquense y desayunen. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres, porque todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Y esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Este es el Jesús resucitado. Este es el Jesús que ya estaba en cuerpo glorificado. Y si usted se pregunta por qué había dudas si que era Jesús o no, es porque Jesús ya no estaba en el cuerpo herido con el que se había ido. Como dicen las Escrituras, que su cuerpo había sido desfigurado, que había sido molido por nuestros pecados. Ahora estaba en un cuerpo glorificado. Qué hermoso momento. Jesús, el Cristo, de hecho el hombre que fue crucificado y que murió en el madero por nosotros y por nuestros pecados, ahora en cuerpo glorificado los espera, los reúne, les sirve. El Rey del universo les sirve. Al que habían traicionado, va y les prepara un hermoso desayuno, un hermoso momento de comida. Hermanos, ¿usted quiere reconciliarse de alguna manera? Aunque usted no haya cometido el error, mire el ejemplo que nos entrega Jesús. Ay, ¿cuánto nos va a costar hacer esto? Si usted está peleado en su matrimonio, si usted está peleado con su hijo, le voy a pedir que dentro de la semana lo espere con algo para comer, con algo rico. Y usted me va a decir, pero si la culpa la tiene él, no la tengo yo. Miremos el ejemplo que nos dio Cristo. Quiere reconectar, quiere volver a levantar, quiere volver a restablecer una relación que está quebrada. Prepárele algo a esa persona. Dé usted un paso de fe. Muestre usted el carácter de Cristo. Amén. Sabía que no iban a ver amén, pero que el Señor y el Espíritu Santo inquiete sus corazones. El Rey del universo, el que había sido agraviado, les sirve a los que salieron corriendo cuando lo fueron a buscar. Les sirve a los que le negaron cuando estaban ahí en presencia de los sacerdotes.
Y me gusta pensar que Jesús volvió de la muerte no solo para demostrar que era Dios, no solo para restaurar nuestras vidas y restaurar el pacto de Dios con la humanidad, sino que también me gusta pensar que Jesús volvió para restaurar también a estos discípulos que estaban quebrantados. Y esa, no sé usted, pero esa debería haber sido la mejor comida que probó Pedro en su vida. Hecha literalmente con manos celestiales. Porque tenía sabor a comprensión. Porque tenía sabor a amor. Porque tenía sabor a perdón. Porque tenía sabor a restauración. Y en esta mañana el Señor te llama a su mesa para servirte. Y decirte que a pesar de que tú piensas que no eres digno, que a pesar de que tú piensas que no vales nada porque le fallaste, Él te llama porque te quiere restaurar. Jesús lo busca. Jesús prepara el desayuno. Jesús inicia la conversación. Es el que da el paso de madurez. El agraviado es el que nos demuestra con el ejemplo. Dice el versículo 15 que después del desayuno, ya cuando estaba bien alimentadito, ya cuando estábamos con la guatita llena y con el corazón contento, Jesús le pregunta algo a Simón Pedro y le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Le pregunta: ¿me amas? Le responde: tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Pero Jesús le vuelve a repetir la pregunta, le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, Pedro. Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Y vuelve a preguntar una tercera vez, y le dice: entonces cuida mis ovejas. Y vuelve a preguntar una tercera vez: Simón, hijo de Juan. Ahora ya no le pregunta: ¿me amas? Miren lo que le pregunta: ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Entonces Jesús dijo: alimenta mis ovejas. 3 veces le pregunta, una vez por cada caída, una vez por cada vez que lo negó. Porque le pregunta no para juzgarlo, le pregunta para restaurarlo. ¿Estamos acá? Jesús pregunta por amor, pero Pedro responde con honestidad. Y las primeras 2 veces Jesús usa un término que es ágape o agapao, que es el nivel más alto de amor. ¿Cómo te sentirías tú si vas a la persona que más amas y le dices: ¿tú me amas? Sí, yo te quiero. ¿Cómo se sentiría usted? Yo no sé cuál es la persona que usted más ama en esta vida. Piense en esa persona. Y usted piense acercándose a esa persona y diciéndole: oye, ¿tú sabes que yo te amo? ¿Tú me amas? Sí, yo te quiero. ¿Cómo se siente eso en el corazón? ¿Qué es lo que se siente? Ágape es el nivel más alto de amor. Ágape es el amor más grande, el amor sacrificial, el amor que lo da todo. Y probablemente si yo le pregunto a usted si es capaz de entregar su vida por alguien, está pensando en esa persona que usted ama de esa manera, ¿cierto? ¿Usted es capaz de entregar su vida por sus hijos? Ese es el amor, el más fuerte, el ágape. No le voy a preguntar por su marido porque ya sé la respuesta. Pedro responde cuando Jesús le pregunta con ágape, con agapao. Pedro le responde con fileo, que tiene que ver de afiliación, que es un amor real, pero es un amor limitado. Es un te quiero, no es un te amo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Le pregunta las 2 veces y en la tercera baja su nivel. Ya no le pregunta: ¿me amas? Le dice: ¿me quieres? Ya no ocupa el ágape, ahora ocupa el fileo. Y a veces Jesús nos llama a un nivel de consagración que sabemos que todavía no podemos alcanzar. Y como Pedro tenemos temor a fallar de nuevo. Pero ese temor está por nosotros. Porque el mismo Cristo que te acompaña en el momento más complejo de tu vida es el mismo que te lleva al tiempo de restauración. Dios no es un Dios que te vaya a abandonar. Dios no es tu padre. Dios no es esa persona que alguna vez te prometió el amor que no cumplió. Dios no es esa persona que alguna vez te dejó esperando con las expectativas. No. Dios es un Dios fiel que no te va a abandonar. Y como Pedro tenemos miedo de fallar de nuevo, pero el Señor
No busca palabras grandes, sino corazones sinceros. Jesús decide, y con esto voy terminando, yo sé que ha sido largo, lo sé. Y la tercera vez ahora le pregunta y cambia el verbo y utiliza el fileo y le preguntan, ¿me quieres? Y eso es lo que quebró a Pedro. No porque Jesús repitiera la pregunta, sino porque Jesús adoptó ahora su palabra, ahora bajó a su nivel, ahora bajó a su capacidad real. Y aquí vemos la ternura del Señor. Porque Jesús no restaura desde la exigencia, sino desde la realidad. Porque no es desde donde tú deberías estar, sino de donde estás en esta mañana. No desde la expectativa, sino donde estás ahora. Él baja tu nivel, Él toma tu mano y Él te levanta. ¿Se acuerdan de Pedro cuando se estaba ahogando? Baja su nivel, toma su mano y lo levanta. Póngase de pie, por favor. Le voy a pedir al ministerio musical si mientras puede subir, nos pueden acompañar adorando. Esto no termina aquí. Jesús